Amigos y amigas de Cuatro Vientos, qué gusto estar con ustedes en este momento. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro segundo programa el día de hoy, las 9 de la mañana con 35 minutos. Bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV en Diálogos. El día de hoy, amigos, está ya con nosotros nuestro amigo y queridísimo colaborador de Cuatro Vientos, Armando Duarte Moller, doctor en estudios de desarrollo global. En un rato más se va a incorporar también el maestro en Derecho, Daniel Solorio Ramírez. Bienvenido, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, como todos los lunes, con mucho gusto. Muy bien, Olga, adelante. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues como siempre nos da muchísimo gusto recibir a Armando Duarte. Armando, antes de entrar al tema de la reforma energética, la ley de energía eléctrica, y que hoy hizo su defensa de esta propuesta el presidente López Obrador en su incorporación a las mañaneras después de 2 semanas que estuvo fuera por razones de COVID-19, ya superado el contagio, superada la enfermedad, empieza las mañaneras y aborda este tema. Pero antes de iniciarlo, nosotros aquí en Cuatro Vientos, platícanos cómo van las cosas ahí en Morena. Ayer se venció el plazo para que se anotaran los aspirantes a candidatos a presidentes municipales y regidores, síndicos también creo. ¿Cómo van? ¿Cómo estuvieron aquí los registros en Ensenada? Sabemos que a ti te ha ido bien dándote seguimiento en las redes sociales. Hemos visto muchas manifestaciones de apoyo a tu aspiración a ser candidato a presidente municipal de Ensenada. Nos da gusto porque se ve una fuerza importante de la base morenista en torno a ti. Pero nos comentabas que también se inscribió un compañero, Fausto Ruiz, pero que él radica en San Quintín. Es residente en San Quintín, así es. Fausto Ruiz. Ajá, está difícil, ¿no? Que vayan a aceptarlo porque ya va a ser otro municipio, San Quintín. Tengo entendido que sí, y creo que hay ya una resolución en ese sentido, me parece que del Tribunal Electoral, aquí de Baja California. Sin embargo, no he tenido oportunidad de ver con detalle el asunto, pero hay mucha incertidumbre por parte de los habitantes de San Quintín cuál va a ser su situación. A mí, en lo personal, me comentó alguien que había tenido oportunidad de conocer ese dictamen del tribunal, de que van a poder votar por los diputados, tanto federales como locales, pero no por municipios, porque ellos ya pertenecen a otro municipio. Es lo que me comentaron. Les digo, no he tenido oportunidad de leer ese dictamen o esa resolución. Y tengo entendido que se inscribió también otra compañera. Eso fue hasta el sábado, que yo tenía conocimiento, digamos al mediodía, ya en la tarde no supe. Y bueno, como los registros son individuales y a través de la plataforma, ya no supe si alguien más se inscribió en el transcurso del sábado en la tarde, el domingo. Ayer, mi estimado Armando, se registró el que es el presidente municipal de Ensenada. Estaba viendo ahorita subió un video desde ayer al mediodía, que fue cuando acudió a las oficinas de Morena, fíjate, aquí en Ensenada, a hacer pues un mitin, ¿no? Un acto político. Es acompañado por alrededor de unas 50 personas que estuvieron allí en las oficinas, enfrente de las oficinas de Morena, aquí frente al Parque Revolución, o a un ladito del Parque Revolución, en la calle Sexta. Y ya confirma, ¿no?, que él también se registra porque va a buscar la reelección a este cargo de elección popular como presidente municipal de Ensenada. ¿Algún comentario, Armando, sobre esto? No, ya lo había anunciado anteriormente, cuando planteó ante Morena su deseo formalmente, porque había un plazo para hacerlo, para solicitar la reelección. Entonces ya era una noticia, digamos, conocida dentro del ámbito de los militantes de Morena. Por eso no lo mencioné, ¿verdad? Que se había registrado ayer, pero sí, efectivamente, ayer se realizó el evento. No
no nos causó ninguna extrañeza, pues, lo esperábamos, ¿no? Oye, pero 50 personas para un presidente municipal en su registro. Pues es la cuestión de la pandemia, ¿no? Yo creo. Ok. Sí, el no convocar a mucha gente me parece un acto de, pues, de responsabilidad, ¿no? Sí. Ok. Bueno, y estuvieron ahí 12 regidoras, la abogada Carmen Jiménez, Sí. que yo supongo que ella va a buscar también su reelección como regidora. No sé si vaya por la sindicatura, pero bueno, sabíamos que iba a buscar su reelección. Por ahí algún momento nos llegó el comentario de que iba a buscar también registrarse como candidata a presidenta municipal, pero ya vemos que no, porque pues si no, ¿qué estaba haciendo ahí apoyando a Armando Ayala? Ella y Yolanda Nava fueron a las que identificamos en las fotografías apoyando a Armando Ayala, y pues otros funcionarios de su gabinete, ¿no? Poca gente, como tú dices, y pues quizá por la pandemia. Pero, ¿cómo te ha ido a ti, Armando? ¿Cómo has sentido tú la respuesta de los morenistas y de la gente con la que te relacionas? Tú eres conocido en el mundo académico también, y bueno, por tu trabajo de muchos años en la militancia de la izquierda y tu trayectoria política. De lo que he visto, repito, en redes sociales se ve un apoyo amplio, expresiones muy saludables de que qué bueno que haya alternancia dentro de Morena también, que no se queden los mismos, de que llegue gente como tú que eres de izquierda. Pero ¿a ti qué te han dicho? ¿Cómo sientes que va? Mira, yo siento que bien, dadas las circunstancias, y creo que entre los círculos en donde yo me muevo, en la cuestión académica, los compañeros de Morena, pues hemos recibido opiniones favorables. Desde luego siempre hay quienes, pues, no están de acuerdo, tienen otras preferencias, pero pues eso es natural. Y hemos estado activos en lo que se refiere a, a realizar entrevistas un poco para dar a conocer a la ciudadanía. Finalmente será la ciudadanía la que será consultada a través de la encuesta, pues que conozcan, ese es nuestro único propósito, que conozcan que hay otras opciones, ¿verdad? Y que tenemos un planteamiento que vale la pena que conozcan, a fin de que cuando sean encuestados, pues puedan tener elementos para tomar una decisión y responder a la encuesta según sus preferencias. Eh, este mecanismo de las encuestas, desde mi punto de vista, tiene ese defecto de que por diversas circunstancias no ofrece un piso parejo. Es el caso, por ejemplo, de aquí, del municipio de Ensenada, en donde uno de los contendientes pues es presidente municipal en funciones y evidentemente tiene una exposición en los medios de manera natural que supera con mucho la que pueda tener cualquier otro integrante del partido. Y en ese sentido, bueno, en este periodo previo a la encuesta, pues vamos a buscar la manera de que a través de los diversos medios, ya tuvimos por ahí presencia en algunos de los periódicos locales, en algunas estaciones de radio, continuamos con eso, en algunos noticieros digitales, a través de internet, y las redes sociales. Entonces, estamos con el equipo de trabajo con el que estamos actuando, diseñando la siguiente etapa. La primera fue la presentación y lo que sigue ya es continuar con esta información, sobre todo yéndonos a cuestiones de propuesta, para que la gente pueda, pues, tener elementos para tomar una decisión. Sí. Sí, fíjate que a mí también me parece sumamente disparejo, injusto incluso el que esté la competencia así entre un presidente municipal en funciones, porque pues hay que recordar que la ley, la reforma que se hizo aquí en Baja California, que la gente la gente que se opuso le llamó ley Gandaya, pues les permite reelegirse sin dejar el cargo. Y nada más dando una miradita a la página oficial del presidente municipal Armando Ayala, pues te das cuenta de cómo les sirve la función pública para estar haciendo campaña.
entre otras, por ejemplo, entre otras cosas que anuncia, por ejemplo, y quiero decirlo que lo están haciendo todos los presidentes municipales de otros partidos también, porque forma parte de un programa federal, el programa de mejoramiento urbano de los municipios, y que, bueno, en el caso de Ayala anunció que había ido a la Ciudad de México y había conseguido recursos para hacer obras de mejoramiento urbano. Pues en realidad nosotros sabemos, quienes estamos informados, que se trata de un programa federal parejito que le entrega a todos los municipios, independientemente del partido que lo esté gobernando, y todos los municipios, porque lo vi, por ejemplo, en Ciudad Juárez con la intentona de reelegirse de Armando Cavada, el presidente municipal independiente, y lo vi incluso con Maru Campos, que ahora es candidata a gobernadora por el PAN por Chihuahua. Pues utilizaron este programa para hacer campaña, para estar haciendo campaña interna, para impulsar sus aspiraciones dentro de sus partidos y ser postulados. Entonces, creo que en el caso de México es un error el que se permita la reelección y que se permita en esos términos sin retirarse de sus cargos, pero tal vez la gente lo tome en cuenta. ¿Quién sabe? Yo no sé cómo veas tú, Armando, esta revolución de las conciencias en Ensenada, que hizo posible que en el 2018 pues de manera apabullante y a pesar de las carretadas de dinero que metieron los otros candidatos, el de Morena López Obrador pues ganara con mucho la elección. Así que, es. que fue gente que fue a votar sin vender, ya superando esa etapa de vender el voto por una despensa, ¿no? Yo no sé si aquí alcance la revolución de las conciencias para que la gente diga, si la consultan, ¿verdad? Que digan, no, pues yo no estoy por el que se reelige, yo estoy por el que viene, por el que viene desde las bases. Pues es una posibilidad. Y refiriéndome a lo que mencionabas ahorita de cómo utilizando algún programa federal buscan posicionarse, ahora sí que aquí cabría aquello de que se hace reverencia con sombrero ajeno, ¿no? Claro. Porque ese es un programa que ya existe, que se iba a aplicar de una o de otra manera, y bueno, adjudicárselo, pues es esa cuestión, ¿no? Es un tema ahí que refleja también la, digamos, debilidad ética de algunos aspirantes, ¿no? Porque a sabiendas de que eso es así, tratan de hacerlo aparecer como parte de su gestión. Y en este caso, pues es un engaño, es un engaño. Y hay que recordar uno de los principios que constantemente nos recuerda el presidente de la República es el de no mentir. Y por otra parte, en relación con lo de la reelección, la posición de Morena siempre ha sido muy clara, ¿no? En el estatuto está que no se permite, o sea, que no estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, el estatuto no puede estar por encima de la Constitución. Y si la Constitución lo señala, pues es un derecho que se tiene y que se no puede me queda ejercer. claro eso. O sea, en los estatutos de Morena se rechaza la reelección de los funcionarios. Sí. No lo sabía, fíjate. Ajá, así es. E incluso la postura misma del presidente de la República, recuerdo yo un discurso por ahí en noviembre del año pasado, no es tan lejano. No está tan lejano, está cercano, en noviembre del año pasado, cuando hizo referencia al tema y señaló pues que Morena no está, o sea, que él no estaba de acuerdo, no lo dijo que Morena, dijo que él no estaba de acuerdo, que éramos congruentes con una serie de cuestiones y bueno, esto de la no reelección era algo importante. Y me parece que no es por la cuestión de que quien se reelige no pueda tener derechos, sino por esto precisamente, porque de una o de otra manera, quien se reelige utiliza recursos públicos para posicionarse. Porque imagínense ustedes en el caso de una encuesta, bueno, todo lo que hace un funcionario público lo hace en función
o en ejercicio de su función pública. Son recursos públicos, ¿no?, los que están poniéndose de por medio para posicionarse ante la ciudadanía. Y bueno, se ha dicho, se ha argumentado que en muchos otros países esta cuestión es permitida, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de nuestro vecino Estados Unidos. El presidente en funciones puede hacer campaña incluso viajando en el avión presidencial, que es uso de recursos públicos, utilizando las conferencias de prensa de la Casa Blanca, que son uso de recursos públicos. Pero bueno, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Si estamos de acuerdo con eso, o en su defecto, habría que prohibirlo. Yo recuerdo que esta reforma viene desde el 2014, ¿sí? cuando se hace esta reforma en la Constitución, y posteriormente viene una sentencia de la Suprema Corte en donde dice que, bueno, nada impide que puedan hacer campaña siendo funcionarios, siempre y cuando, dice, no utilicen los recursos públicos, pero ahí la línea es tan delgada que, ¿no? Sí. Es muy difícil precisarlo. Entonces yo creo que en México tenemos un problema ahí, ¿no? Si realmente queremos que no haya esto de la reelección, hay que plantear una modificación a la Constitución y a Sí, las leyes reglamentarias, ¿no? sí, Armando, Nuevamente. fíjate que el tema en sí bien vale la pena para tratarlo en otro momento a profundidad, porque Sí. tal vez sea necesaria una reforma que pudiera ampliar el plazo de las presidencias municipales, no que sea de 3 años, pudiera ser de más tiempo, incluso pudiera ser igual que una gubernatura si se quiere, pero no la reelección, no, al menos no la reelección inmediata como se aprobó en 2014 por el PAN, el PRI y el PRD. Todavía no estaba Morena en ese momento, representado en la Cámara, fueron ellos los que la aprobaron y la aprobaron sin ningún problema, como si hubiese sido una demanda muy sentida y exigida por la sociedad. Cuando yo estoy cansada de preguntarle a las personas si ellos les gustó la reforma o si están en contra, y todo el mundo dice que están en contra de la reelección. Vamos a ver cómo resultan ahora las reelecciones, porque el argumento es, si se hizo un mal trabajo, si no cumplieron con las expectativas, la gente también tiene derecho a no reelegirlos, ¿verdad? A rechazarlos. Y esto es para los diputados que también se van a reelegir y por supuesto para los presidentes municipales. Armando, ¿qué te parece si entramos al tema de la ley eléctrica? ¿Cómo no? ¿Sí? Con todo gusto. Bueno, sabemos que antes de que el presidente López Obrador enfermara de COVID, anunció que propondría una ley eléctrica, unas modificaciones a la ley para garantizar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, para evitar, dijo él en su momento, que las empresas privadas siguieran apoderándose y sofocando a la Comisión Federal de Electricidad, y que lo fundamental, decía él, cumplir el compromiso que hizo de campaña de no incrementar las tarifas de electricidad a la población. Hoy en la mañana el presidente retomó el tema y dijo que su proyecto de reformas a la ley de la industria eléctrica ha provocado descontento, pero en sectores de la iniciativa privada. Dice, de ahí es donde proviene el descontento. Dice, ¿por qué? Porque estaban... Bienvenido, Daniel Solorio. Buenos días, ¿cómo están? Olga, Javier, Armando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que ya pudiste entrar. Estamos empezando con el tema de la ley eléctrica y estamos comentando, Daniel, las declaraciones que precisamente hizo hoy en la mañana el presidente López Obrador defendiendo su iniciativa de cambios a la ley eléctrica, señalando que ya no es posible que la empresa privada tenga la preponderancia a la hora de producir la energía eléctrica, que luego se la tiene que comprar la Comisión Federal de Electricidad, y puso como ejemplos el caso precisamente de empresas extranjeras como Iberdrola.
Hay que recordar que esta empresa de Iberdrola, López Obrador lo dijo con el estilo ese directo que tiene, dice que en un ejemplo de descaro absoluto, dice, en el sexenio de Calderón, la secretaria de Energía se fue a trabajar como empleada de Iberdrola y el propio expresidente Calderón se fue como consejero de esta empresa, desde la cual conseguía contratos jugosísimos con la Comisión Federal de Electricidad y pues creando intereses particulares a costillas, ¿verdad?, de la infraestructura eléctrica nacional. Esto es lo que se planteó en términos generales. A mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, Armando, pero considerando también de paso la propuesta que hizo Rocío Nale de este paquete económico, que ya es otro tema diferente, no son dos cosas, ¿verdad? La propuesta de iniciativa de López Obrador y este otro paquete energético de la secretaria Nale, que fue sometido a la consideración de la Suprema Corte, y la Suprema Corte ordena modificar, ¿verdad?, parte de esta propuesta. Tiene 249 puntos la propuesta del acuerdo sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, así se llama el documento presentado por la Secretaría de Energía, y la Suprema Corte invalidó 22 de esos 249 puntos. Pero si les parece, empezamos por la primera, la propuesta más reciente, que fue la que hizo el presidente López Obrador. ¿Qué te parece, Armando? Bueno, es un tema muy controvertido, sobre todo en las altas esferas de la economía, precisamente por el hecho de que constituye un filón de recursos, de actividad económica, un área de oportunidad en el área económica para la empresa privada. Porque recordemos que en México, desde la nacionalización de la industria eléctrica, en el sexenio de Adolfo López Mateos, si mal no recuerdo, la prestación, la generación de energía y la prestación del servicio era una facultad exclusiva del Estado. Y el argumento que se utilizó, el fundamental para impulsar esta reforma de aquella época, fue de que era una cuestión estratégica para el desarrollo nacional. Y que lo que estaba sucediendo en ese entonces era que la industria que estaba en manos de particulares, en buena medida, pues se regía por el principio de la rentabilidad. Y entonces la expansión del servicio eléctrico a toda la República, pues había quedado muy rezagado. Había muchas comunidades que no tenían servicio de energía eléctrica porque simple y sencillamente para la empresa privada no era rentable. Había que hacer grandes inversiones para llevar la electricidad a pequeñas comunidades en donde la tasa de retorno del capital sería muy lenta, demasiado lenta. Y obviamente, pues los empresarios no tenían ningún interés de llevarlo adelante. Y considerando que el servicio de energía eléctrica es un servicio fundamental para la vida moderna, bueno, pues había que buscar la manera de incorporar a todas esas comunidades. Una gran parte de la población estaba sin el servicio de energía eléctrica, pues era necesario que el Estado asumiese esa tarea para realizar las inversiones necesarias, independientemente de si iban a proporcionar ganancias o no, para llevar el servicio a la gente. Y entonces se nacionaliza la industria eléctrica, se convierte en una empresa del Estado, y el resultado es que hoy por hoy en México la mayor parte de los mexicanos cuentan o contamos con energía eléctrica. Eso significa que fue una medida que estuvo bien planteada, que cumplió con su propósito, y hoy por hoy los mexicanos tenemos el servicio de energía eléctrica.
Ahora bien, con la llegada del modelo neoliberal, en donde había que privatizar todo y reducir la presencia del Estado al mínimo, se plantea esta posibilidad. Ya desde la época de Zedillo, con los famosos pidiregas, ¿no? Que es esta forma media encubierta de darle entrada a ciertos aspectos del sector energético, a la industria privada, ya se empezó con esta circunstancia. Pero después ya con Salinas y posteriormente, perdón, ya con el avance del modelo neoliberal y particularmente ya con Peña Nieto, pues se plantea esto de abrir por completo el sector energético al sector privado. Y entonces hoy tenemos ya que la mitad o más de la mitad de la energía eléctrica que se produce en México la proporcionan el sector privado, pero no porque el Estado no pueda. Lo que pasa es que el Estado, en aras de facilitar la intervención de la iniciativa privada, ha tenido que, digamos, dejar sin operar buena parte de sus instalaciones, particularmente las que tienen que ver con la energía producida con el agua, la hidroeléctrica. Porque en la nueva ley se da preferencia, sobre todo a aquellas empresas que invierten en lo que llaman energías limpias, ¿no? Eólica, solar, etcétera, etcétera, como estímulo para que haya esa inversión. Y bueno, ese ha sido el argumento en el que se han sustentado las críticas a esta nueva reforma del gobierno de la República. A mí me parece que esta reforma del presidente López Obrador está en sintonía con su propósito de fortalecer, digamos, el carácter soberano de México y de lograr que el Estado haga efectiva la rectoría económica, que durante el periodo neoliberal fue desmantelada esta rectoría. Y una de los aspectos fundamentales es el control de algunas áreas estratégicas de la economía, como son, por ejemplo, el proporcionar la energía eléctrica y el proporcionar en general la energía, para que se mueva la industria, para que se mueva la economía. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que estas áreas estratégicas estuviesen completamente bajo el dominio de la iniciativa privada, el poder de chantaje político que esto pueda tener, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la medida que plantea el presidente de la República va orientada precisamente a fortalecer la soberanía nacional y el papel rector del Estado en la economía. Y esa es la causa del problema, no es otra cosa. Es un conflicto de carácter político, además de económico, de la actual administración federal con este sector de la iniciativa privada que se ha metido a hacer grandes negocios, enormes fortunas en el sector energético, con el apoyo, desde luego, de todos los demás grandes empresarios, ¿verdad? Que están, digamos, por cuestiones de carácter político también, dispuestos a conceder el apoyo. Sería muy interesante hacer una encuesta bien hecha, ¿no? De esas encuestas bien hechas, entre el sector empresarial mexicano, que como todos sabemos, en el 90% o más son pequeñas y medianas industrias. Si ellos están tan preocupados por este problema, yo estoy seguro que no. Yo creo que al contrario, a ellos les conviene que los precios de la electricidad no suban para que no se aumenten sus costos, ¿no? de producción. Así es. Esa sería mi opinión de entrada. Sí. Bueno, antes de darle la palabra al licenciado Daniel Solorio, quiero recordar esta carta que nos dejó el presidente Adolfo López Mateos al pueblo de México, fechada en septiembre 27 de 1960, porque es un documento histórico donde resulta muy interesante la visión que tuvo López Mateos de lo que podía suceder a nuestro país y que desgraciadamente sucedió. La emite esta carta cuando decreta la nacionalización de la industria eléctrica y dice así:
Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles, no tan sutiles, lo estamos viendo, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entregar el negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. Bueno, es parte de esta carta, no es muy extensa, pero esta es nada más una parte y me parece muy interesante lo que señala cuando habla sobre todo de que en un futuro, en años futuros, algunos malos mexicanos intentarán desincorporar de nuevo de la nación estos energéticos que son pues fundamentales en la estrategia del desarrollo nacional. ¿Qué te parece, Daniel, con este antecedente histórico y la propuesta que hace López Obrador de la ley de energía eléctrica? No tiene sonido. Bueno, pues en primer lugar, un saludo muy cordial al público de Cuatro Vientos, a ustedes, Armando, Javier, Olga. Y bueno, al escuchar la carta del presidente López Mateos y proyectarnos hasta la época de los neoliberales, bueno, ahí están los traidores de que habló López Mateos en su carta. Ellos son los que hicieron todo eso para dar marcha atrás a la idea de que la energía eléctrica, de que la energía en general es un instrumento de desarrollo nacional y que por tanto tiene que estar en manos democráticas. Quisiera subrayar eso, en manos democráticas. ¿Y cuáles son las manos menos antidemocráticas o más democráticas, como queramos decir, que las manos de los gobernantes electos, que los electos por el pueblo son los que están obligados a la democracia? Los empresarios privados no están obligados a la democracia. No hay nada, ninguna previsión en ningún lado, ni puede haber algo que diga que los empresarios privados, que los negociantes privados están obligados a la democracia en el sentido de trabajar para el beneficio del país, para el beneficio nacional, para el beneficio del pueblo. No hay nada de eso. No puede haberlo porque es contrario a la naturaleza de la empresa privada, que tiene por objeto hacer negocios. Yo no le podría exigir a un empresario privado que sea un demócrata en lo que concierne a sus negocios, ni que trabaje para el beneficio nacional. No se lo puedo exigir porque no puso para eso su negocio, lo puso para hacer dinero. Ellos son negociantes y cuando son buenos negociantes respetan las reglas impuestas por el Estado, que tienen que ser reglas de beneficio nacional, de beneficio para las grandes mayorías. Pero bueno, vinieron Felipe Calderón, Peña Nieto y sus antecesores neoliberales y establecieron una serie de reglas para favorecer a la industria privada, a los negocios privados. Me quisiera recalcar lo que acaba de decir Armando. No es que el Estado no pueda. No lo hicieron, no transfirieron esto, o más bien convirtieron esto en un negocio privado
¿verdad? Lo convirtieron en un negocio privado, no porque el Estado, el poder público, el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, no tuvieran capacidad, no, sino porque su ideología, su creencia casi religiosa es que la empresa privada tiene que sustituir al Estado. Les gusta muy poco el Estado y les gustan mucho los negocios particulares, sobre todo los negocios de grandes ganancias. Quisiera terminar esta primera intervención diciendo pues que yo celebro mucho la iniciativa del presidente López Obrador para reformar, pues es una mini reforma, ¿no? Todavía es una mini reforma. Yo espero que esta mini reforma sea el primero de los pasos ya de tipo reforma legislativa para llegar en los meses que vienen o en los próximos años a revertir la reforma energética del Pacto contra México que impulsó Peña Nieto. Y bueno, ya cierro mi primera intervención preguntándoles, o más bien sugiriéndoles que ojalá puedan ver un video que circuló desde hace 2 días de una entrevista que dio la profesora Ana Luz Quintanilla, investigadora de la UABC y de la universidad, de alguna otra universidad, sobre este punto. Ella explica muy bien en una entrevista, explica muy bien los aspectos técnicos, los aspectos científicos de cómo funciona el sector eléctrico y de qué manera los neoliberales lo dañaron y de qué manera la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador es muy necesaria. Es muy necesaria. Está el video circulando, ojalá lo encuentren y lo pudieran poner en 4 vientos, digo yo, porque es un video muy bien hecho, relativamente corto, muy bien explicado por Ana Luz Quintanilla, que es una profesora y sabe muy bien explicar. Esa es mi primera intervención. Sí, fíjate, Daniel, que a mí me tocó tuve oportunidad de ver parte de este video y las notas que se publicaron, donde la maestra Quintanilla insiste que la reforma a la industria eléctrica que se está proponiendo permitiría eliminar contratos injustos e impulsar energía renovable de hidroeléctricas, además, y bueno, pues también se pronuncia a favor de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Correcto. Y tuvimos oportunidad, creo que es el momento de comentarlo, tuvimos oportunidad, Javier y yo, de conocer algunos proyectos que se presentan como si fuesen pequeños proyectos de algunos empresarios que consiguen por ahí tierras ejidales o comunales y plantan, por ejemplo, una serie de paneles solares para producir energía eléctrica. Y platicando con estos empresarios de quienes no podré mencionar nombres porque no estoy autorizada para hacerlo, pero nos confiaron que en realidad, porque pensábamos que se trataba de pequeños proyectos de inversionistas medianos, ¿verdad? Que estaban tratando de aprovechar las ventajas de la apertura a la iniciativa privada del sector energético. Nos dimos cuenta que en realidad de lo que se trata es de una mano muy conocida que estaba detrás de ellos y que era Manlio Fabio Beltrones. Y que a través de una serie de pequeños proyectos así, pues estaban apoderando de tierras donde ponían paneles solares, donde producían energía eléctrica, que como dijo López Obrador hoy, pues no solamente se trata de que entren a producir lo que puede hacer la Comisión Federal de Electricidad, sino que lo hacían aprovechando subsidios, ¿verdad? Y ventajas que luego hacían contratos muy leoninos, porque obligaban a la Comisión Federal de Electricidad a adquirir ese fluido eléctrico que ellos producían y que tenía su mercado seguro en la propia Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, sí nos dimos cuenta de que en el caso de Sonora, así es como estaban funcionando estos proyectos
que luego se presentan como si fuesen pues una cosa magnífica, ¿no? De la participación de la iniciativa privada. 10 minutos. 10 minutos ahorita para la primera parte del programa, por favor. Nada más si quieren concluir sobre este tema, y en la segunda parte entramos al foro de Davos. ¿Sí? Bien. Yo por el momento me reservo porque el punto ese que señalas, que me parece muy interesante, lo desconozco. Olga, si Armando tuviera algo, adelante. Bueno, en términos muy generales, señalaría que efectivamente este tipo de prácticas pues son comunes en México. Simple y sencillamente hay que recordar que en el proceso de industrialización del país, por allá en los años 40, 50, 60, cuando se impulsó el modelo de sustitución de importaciones para desarrollar la industria nacional, hay que señalarlo claramente, este proceso se dio en el marco de un apoyo extraordinario de parte del Estado a la iniciativa privada, exenciones de impuestos, facilidades, créditos blandos, es decir, se creó una clase empresarial a la sombra del poder estatal, del poder público. Y un poco eso mismo estaba sucediendo, o un mucho estaba sucediendo con la parte privada de la energía eléctrica, porque se les estaban dando o se les han dado muchas concesiones para que sus negocios sean totalmente rentables. Evidentemente, la carga negativa de este proceso la estaba cargando la Comisión Federal de Electricidad, y esa es la causa por la que ahora que se trata de rescatar la empresa, pues se tienen que modificar los términos, porque no se pagaba el traslado de la energía eléctrica, se utilizaba la infraestructura creada por la Comisión Federal y no se pagaba, o era muy poco lo que se pagaba. Y si algún empresario quería poner una planta en un lugar en donde no había cableado, había que construírselo. Había que hacer la inversión para ponerle al alcance la manera de que se conectara a la red eléctrica. Y cuando empezaron a producir, se les daba preferencia. Es decir, a la iniciativa privada se le daba la preferencia de poder surtir la demanda con su producción, para lo cual la comisión tenía que hacerse a un lado y entonces tenía que parar plantas, detener procesos para que entraran los privados. Y como las energías renovables son intermitentes, cuando estas dejaban de funcionar porque estaba nublado, porque no había viento, por lo que ustedes quieran, entonces tenía que entrar la comisión, pero había que volver a echar a andar la maquinaria con todos los costos que eso significa, y que la iniciativa privada pues no pagaba nada, ¿no? A ver, Daniel, dale por favor unos 3 minutos, por favor. No, 2. Nada más para señalar, a propósito de ese punto que está señalando Armando, hace 4 años justamente la gente de Baja California se estaba dando cuenta cuando estalló el conflicto Constellation Brands, que se empezó a dar cuenta la gente y circularon documentos oficiales de cómo el gobierno de Kiko Vega, con dinero público, autorizó 600 millones de pesos para pagar un acueducto desde el ejido Villahermosa hasta la planta de Constellation Brands, con dinero público, exactamente 600 millones de pesos para hacer el acueducto que le trajera agua de la mejor calidad a la corporación Constellation Brands. Es un ejemplo de lo que está diciendo Armando, el dinero público para facilitar los negocios privados. Así es. Sí. Bueno, pues miren, nada más quiero cerrar porque hicieron alguna serie de preguntas las personas que estuvieron en esta primera parte, amigos y amigas. Un momentito más arrancamos la segunda parte, pero rápidamente, Ricardo Alfredo Valdés, muchas gracias. Betty Alicia Watanabe, no más, no digas, ese es su nombre. Juan Ríos, mi estimado profesor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Joaquín Valerio, Marioni Bauen,
Bauenfeld, perdón, así está el nombre. Raúl Villarino pregunta, ¿se considera un acto anticipado de campaña la invitación del presidente municipal de Ensenada a la caravana de autos por las calles que hizo ayer en la ciudad? No sé. ¿Alguien sabe? Armando, ¿qué piensas? No estoy informado yo. Pues mira, ahí requiere de un análisis minucioso de lo que establece la norma. Yo no me considero competente, no soy abogado, para determinar si fue o no fue. Lo cierto es de que habría que ver en qué momento la ley electoral del Estado considera que inició el periodo de precampañas. Okay. Y en todo caso, si está dentro de ese periodo, habría que ver si se ajustó en sus términos a lo que se puede hacer. Muy bien. En estos periodos. Muy bien. También César Ruiz, muchísimas gracias, César. Betty Watanabe dice, usan las mismas tácticas sucias que los que ellos criticaron y criticaron en su momento. Y también nos están haciendo mención que en el tema de la reelección, en marzo del año pasado, la bancada de Morena aprobó diversos reglamentos para ver el tema de la famosa reelección, que ya había sido aprobada en el 2014. Bueno, amigos y amigas, ¿algo más? Sí, nada más para concluir este segmento, pues creo que entonces se coincide con lo que dijo la doctora Ana Luz Quintanilla, que es directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara, y ella dice que el gobierno federal, con lo que pretende con esta propuesta, es dejar de subsidiar a la iniciativa privada a través de la CFE. Esos subsidios que se entregan, dice, no ocurre en otros países. Entonces no tiene por qué estar México subsidiando con su paraestatal a las empresas privadas. Muy bien. Olga, Armando y Daniel, nos vemos en unos 5 minutitos. Amigos, denos por favor nada más tiempo de poder reiniciar una nueva transmisión. En vivo lo vamos a hacer también. No se nos vaya, por favor, denos 5 minutos y reiniciamos nuestra segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Que así sea.